este último teórico vamos a estudiar cómo el potencial de acción termina desencadenando la contracción. Y ya vimos que un paso intermedio tiene que ser la regulación de la concentración de calcio en el citoplasma celular, porque es el calcio el que determina vía las proteínas regulatorias del filamento fino la posibilidad de interacción entre actina y miosina y la generación de fuerza. Para retomar ese tema, quiero hacerles notar en este diapositivo, que es muy parecido a alguno que ya vimos, que la activación contráctil depende de la concentración de calcio en la solución que baña los miofilamentos y que el calcio va desde un valor muy bajo que tiene en el reposo de 10 a 50 nanomolar a valores que en el pico de la activación contráctil andan en el orden de los 10 micromolar, y que eso determina el porcentaje de ocupación de los sitios de calcio en la troponina C. O sea que el problema que nos vamos a plantear en este teórico es entender cómo la célula sube el calcio para activar la contracción y lo baja para que el músculo se relaja. El proceso de acoplamiento, excitación, contracción, que consiste en transmitir la señal eléctrica que ocurre en la membrana celular a algo que ocurre en el citoplasma, tiene un escenario morfológico muy específico y muy interesante que está esquematizado en este diapositivo, donde se muestra una estructura denominada tríada, porque tiene 3 componentes, que está formada por los denominados túbulos transversos y una estructura completamente intracelular que forma parte de un sistema de membranas intracelular que es llamada cisterna terminal. Y hay una cisterna a cada lado de un túbulo transverso, y por eso a esta estructura se le llama tríada. El túbulo transverso es una invaginación de la membrana superficial hacia las profundidades de la célula. Su membrana, la membrana del túbulo, es continua con la de la membrana superficial y la luz del túbulo es extracelular. A su vez, la cisterna terminal forma parte de un sistema intracelular de membrana que se llama retículo sarcoplasmático, que es el equivalente al retículo endoplasmático de otras células, y el retículo sarcoplasmático determina un compartimento intracelular. La membrana del retículo sarcoplasmático separa la luz del retículo del citoplasma, y por lo tanto es como una gran vesícula que está en el citoplasma, excepto que a nivel de la tríada ese compartimiento llega a estar muy próximo al túbulo, tan próximo que la separación entre la membrana tubular y la membrana de la cisterna terminal es una distancia muy pequeña de 19 nanómetros. El túbulo es muy importante porque en el túbulo ocurre la propagación del potencial de acción hacia regiones más profundas de la célula. Y por otro lado, el retículo también es muy importante porque el retículo es un reservorio de calcio. La concentración intracelular de calcio
en el retículo es mucho más alta que en el citoplasma y está entre 0,5 a 1 milimolar, mientras que ustedes recordarán que la concentración en el citoplasma en reposo es 10 a 50 nanomolar, y cuando sube descomunalmente para activar la contracción, llega a 10 micromolar. O sea que hay siempre, por lo menos 3 órdenes de magnitud, 1000 veces más de concentración dentro del retículo que en el citoplasma. A su vez, el retículo tiene una interesante polaridad funcional que se asocia con distintas regiones anatómicas. En la cisterna terminal, el retículo acumula calcio. En el interior de la cisterna terminal hay una proteína que se llama calsecuestrina, que une calcio con baja afinidad, pero con mucha capacidad. Tiene muchos sitios de unión de calcio. De manera tal de que por cada calcio libre en solución en la luz del retículo, a nivel de la cisterna hay entre 20 a 50 calcios unidos a la calsecuestrina. Y después tiene una región tubular que une las cisternas terminales. Son unos túbulos longitudinales que se extienden de cisterna terminal a cisterna terminal. Y en esta región tubular del retículo hay una altísima densidad de ATPasa calcio dependiente, cuyo rol es transportar calcio desde el citoplasma a la luz del retículo. Si se fracciona el retículo destruyendo la célula en un homogeneizador, las membranas tienden a cerrarse sobre sí mismas, entonces se generan vesículas por métodos de separación por densidad. Se pueden separar las vesículas más pesadas de las más livianas, y se describen dos fracciones de vesículas provenientes del retículo sarcoplasmático, las denominadas fracción pesada, que proviene de la cisterna terminal, y la denominada fracción liviana, que proviene del sistema de túbulos longitudinales. La razón por la que la cisterna terminal genera la fracción pesada es por la calsecuestrina alojada en la luz de la cisterna terminal. La cisterna terminal tiene la propiedad de que, frente a algún procedimiento en particular, ya sea farmacológico o iónico, libera calcio. Es decir, el calcio que está almacenado en la cisterna terminal puede salir de la misma, lo hace pasivamente, es decir, impulsado por la diferencia de concentración. O sea que la fracción pesada del retículo, que es equivalente a decir las cisternas terminales, no solamente almacenan calcio, sino que pueden liberarlo. Mientras que la fracción liviana, que es el sistema de túbulos longitudinales, almacena calcio y lo almacena activamente, consumiendo ATP. Y estos datos son muy importantes porque esta región, que tiene la propiedad de liberar calcio, está muy próximamente ubicada en la célula sana respecto al túbulo T, que es por donde viaja la señal eléctrica que activa la contracción. O sea que es razonable pensar que el calcio que activa la contracción provenga de la cisterna terminal.
cosa que está completamente probada. O sea que tenemos un potencial de acción que activa la liberación de calcio, que activa la contracción. Acá se ve mejor en una escala de tiempo más extendida. Ven ustedes que el potencial de acción precede en el tiempo al transitorio de calcio y que este precede en el tiempo a la activación contráctil. Como ven acá, los tétanos, sean completos o no, tienen un equivalente en los transitorios de calcio. También hay sumación de la concentración de calcio. Muy bien, quiero hacer un par de comentarios sobre el potencial de acción del músculo esquelético, concentrándome en algunas características que lo diferencian del potencial de acción de los axones, que yo en la primera clase les comenté que eran prácticamente iguales. Lo son en un sentido amplio, los dos generan una espiga breve, el músculo esquelético tiene un postpotencial positivo respecto al potencial de reposo, los axones suelen tener un postpotencial negativo respecto al potencial de reposo. El potencial de reposo de los axones es francamente menos negativo que el del músculo esquelético. En el axón anda entre menos 65 más o menos, y en el músculo esquelético está en el rango más negativo, menos 85 por lo menos. Acá se muestra un esquema de la espiga del músculo esquelético y se señalan potenciales de equilibrio de los iones más importantes, el de potasio, que es el que determina el potencial de reposo, el del sodio, que es el que determina el overshoot, y acá se muestra el potencial de equilibrio del cloruro, que es igual al potencial de reposo. ¿Y por qué traemos al cloruro a la escena? Porque la permeabilidad de la membrana del músculo esquelético al cloruro es muy alta. Acá, en el esquema de abajo, se muestra las permeabilidades relativas en escala logarítmica, tomando como referencia la permeabilidad de potasio al potencial de reposo, o sea que en esta escala relativa la permeabilidad de potasio en el reposo vale 1. Fíjense que el cloruro es 10 veces más permeable que el potasio en el reposo, y la permeabilidad de cloruro nosotros la vamos a considerar constante, independiente del potencial de membrana. Es una primera aproximación, pero es suficientemente buena. Muy bien. Por su lado, la permeabilidad de sodio es muy baja, es más de 100 veces menos que la permeabilidad de potasio en reposo. Durante la espiga, primero aumenta rápidamente la permeabilidad de sodio, que genera la corriente entrante, que genera la fase de despolarización regenerativa. Luego esa permeabilidad de sodio comienza a inactivarse, se activa la permeabilidad de potasio, que determina la corriente saliente, que repolariza el potencial de membrana. Acá la permeabilidad de sodio baja en parte por inactivación y en parte porque al hacerse otra vez negativo el potencial de membrana, los canales de sodio que no se inactivaron se cierran. Y el cloruro, como yo les dije, vamos a tomarlo con permeabilidad constante. Pero igual es muy alta. Sigue siendo la permeabilidad predominante, digamos. Lo que pasa es que como el cloruro no es transportado activamente, se equilibra para que las concentraciones sean iguales, determinen un potencial de equilibrio electroquímico igual al potencial de reposo.
De manera que cuando yo despolarizo la membrana, el cloruro va a generar una corriente saliente que se opone a la despolarización. Y eso es muy importante porque esta elevada permeabilidad como que fija el potencial de membrana a este valor de menos 85. Estabiliza el potencial de membrana en el valor de reposo. Quiere decir que va a ser necesario una intensa corriente despolarizante para impedir, o mejor dicho, para superar el efecto de el cloruro que tiende a mantener la membrana al potencial de reposo. El otro aspecto que yo les había mencionado como diferente es el postpotencial positivo. El mecanismo del postpotencial positivo es la acumulación de potasio en la luz del túbulo transverso. El túbulo transverso, como vimos, tiene una luz muy pequeña. Cuando el potencial de acción ocurre en el túbulo, la salida de potasio desde el citoplasma al túbulo aumenta la concentración de potasio en el túbulo. Y mientras la concentración de potasio está aumentada, el potencial de equilibrio del potasio se hace menos negativo. Entonces, después de la espiga, cuando las dos permeabilidades predominantes pasan a ser la de cloruro y la de potasio, al cambiar el potencial de equilibrio del potasio hacia la positividad, algo cambia el potencial de membrana y el postpotencial es menos negativo que antes del potencial de acción. Que esto depende de la membrana tubular se muestra en el panel B de esta figura. Este es el registro de un potencial de acción en una célula cuyo sistema tubular ha sido destruido. Y como ven, le falta el postpotencial positivo. Interesantemente, estas células, además, de no tener el postpotencial positivo, esta célula no se contrae, porque al no tener túbulo transverso, la señal no llega, la señal eléctrica que sí existe en la superficie de la célula, no llega a tener como consecuencia la activación contráctil. Y para mostrar la importancia de el cloruro en controlar la excitabilidad de la célula muscular esquelética, les muestro acá registros en un músculo normal y en un músculo de un animal que tiene una enfermedad que se llama miotonía. Las miotonías son en realidad un síndrome con varias causas. Esta variante de miotonía se debe a un déficit de conductancia o permeabilidad de cloruro. En el músculo normal, un estímulo produce un potencial de acción, y solo uno, independientemente de que el estímulo se mantenga durante un tiempo prendido. El efecto de esta corriente estimulante es mantener la célula depolarizada, pero la célula no dispara. Y noten que acá se muestra, el valor de la intensidad de la corriente estimulante, que es 87 nanoamperios en este caso. Si en un músculo miotónico
se utiliza el mismo protocolo de estimulación. Ustedes ven que se produce un potencial de acción, pero si mantenemos el estímulo, la célula sigue disparando. Para empezar, es una célula que es más excitable porque necesita una menor corriente para llevarla al umbral. Y segundo, es una célula que sigue disparando a pesar de que tuvo un potencial de acción, seguramente entré en el periodo refractario. Esto es el resultado de que al tener menor conductancia de cloruro y tener el umbral disminuido, aún corrientes de sodio relativamente pequeñas pueden llevar la membrana al umbral, siempre y cuando yo mantenga el estímulo. Y esta situación es todavía más complicada porque si yo suprimo el estímulo, ven ustedes que la célula sigue disparando sola. Este aumento de la excitabilidad es el resultado de la falta de conductancia de cloruro o de la disminución de la conductancia de cloruro. Todo lo demás, en este caso, es razonablemente normal. Y les quiero hacer notar que acá no se muestra porque en realidad estas son células que fueron estiradas para evitar la contracción, pero en estas células, si no se hubiese hecho ese procedimiento, esta respuesta electrofisiológica da una respuesta tetánica. Ahora, es un tétanos involuntario, es un tétanos que ocurre más allá de la voluntad del animal, sobre el cual el animal no tiene control alguno. Por lo tanto, estas enfermedades pueden ser bastante invalidantes, ciertamente muy incómodas. Y una variante de miotonía se explica por la disminución en la permeabilidad normal de cloruro. Es una mutación que hace que los canales de cloruro tengan menos conductancia o haya menos canales.